En el vídeo de hoy les quiero hablar del TOC de la culpa. Como en el vídeo de la semana pasada, junto al TOC de castigo, pues suele ir bastante asociado uno y otro. Es decir, que generalmente un paciente que tiene sentimientos de culpabilidad dentro del TOC, pues también luego va asociado mucho pues al sentimiento de castigo, de que tiene que pagar un precio por esa culpa que está sintiendo para sentirse más calmado. Pero bueno, a veces también suele ir un poco disociado, quiero decir que a veces se siente mucho sentimiento de castigo, ¿no? Por un lado, o a veces es un TOC de castigo donde uno realmente siente que está pagando, ¿no? Realmente un castigo. Y luego también está pues el TOC de la culpa, que la persona siente permanentemente un sentimiento de culpa. La culpabilidad es un sentimiento moral. ¿Qué significa esto? Que todos los toquienos, absolutamente todos, han tenido, digamos, como experiencias placenteras o lo que podríamos denominar prohibidas durante la etapa infantil o en la primera adolescencia. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos mantuvieron ese tipo de relaciones o ese tipo de experiencias, que la mayoría de las veces son siempre sexuales, bien con hermanos, con familiares, con primos, o siempre dentro de un ámbito como muy escondido, pues en un principio, claro, ellos no tienen noción de que eso sea algo malo. ¿Qué ocurre? Que cuando van siendo ya un poco más mayores, pues empiezan a recordar que los actos que hicieron y que tanto placer les produjo al placer al cual actualmente siguen pegados, pues es cuando empieza entonces el sentimiento de culpabilidad, es decir, empiezan a pensar de que han hecho algo malo. Por lo tanto, desde el tiempo futuro actual empiezan a juzgar actos que vivieron con mucho placer en la infancia, por así decirlo de alguna manera. ¿Y qué ocurre? Que todavía siguen como pegados a ese placer. Freud nos dice que cuando una persona experimenta un primer placer, luego es muy difícil cambiarlo por un nuevo placer. Requiere evidentemente un trabajo o evidentemente hay que hacer un psicoanálisis, ¿no? Para poder sustituir un goce primero pues por nuevos goces o nuevas formas de placer. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que justamente luego el TOC de la culpa es porque la persona se está recriminando por actos que vivió o que experimentó con mucho placer y aunque lo rechaza, inconscientemente lo sigue deseando. Es decir, hay un conflicto entre lo que se hizo, que por un lado rechazo, pero también sigo deseándolo inconscientemente. No quita de que luego una persona, por ejemplo, pueda tener este tipo de sentimientos de culpabilidad por actos vividos placenteramente en la infancia y luego puede tener su vida, digamos, sexual de adulto resuelta, pero claro, el inconsciente no juzga, no calcula, no piensa y no mide los límites realmente de sus deseos. Por lo tanto, significa que eso puede existir perfectamente en el inconsciente de una persona adulta que mantiene una vida sexual normal con su pareja, pero inconscientemente pueden seguir esos sentimientos vivos. ¿Por qué? Porque fueron los primeros que generan un placer, a la persona y a la cual luego después vio que esos placeres podían tener un poco la categoría o la calidad de prohibidos. Entonces, el sentimiento de culpa, pues claro, puede pesar muchísimo y eso hace pensar o hace sentir a la persona de que no es buena persona, que merece ser castigada o que tiene miedo a ser castigada o simplemente que tiene que hacer algo o cómo quitarse ese sentimiento de culpa pues por seguir deseando algo que realmente ya pasó hace mucho tiempo, pero siente que todavía esos deseos siguen con fuerza dentro de uno. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que en el TOC, evidentemente, si tú no te psicoanalizas, no vas a poder entender la naturaleza de esos deseos y tampoco vas a poder de alguna manera, por así decirlo, como despegarte de ellos. Entonces va a ser algo permanentemente que está dentro de la mentalidad del toquiano. Entonces muchas veces luego también junto al sentimiento alto de culpa podemos decir que a veces no es tanto lo que la persona hizo, sino a veces también lo que le gustaría hacer, ¿no? Que muchas veces la culpa también tiene que ver por lo que tú desearías hacer aunque no lo hayas hecho, o que puede pecar simplemente por pensamiento, actos u obras, ¿vale? Entonces, claro que en la culpa siempre hay un sentimiento cristiano, un sentimiento religioso, porque es del orden de la moral. Entonces la persona que ocurre que tiene la culpa simplemente por hechos o que vivió, o que le gustaría vivir, o que le gustaría repetir, o simplemente porque los piensa. El TOC de la culpa evidentemente es como el TOC de castigo, suele ser bastante fuerte, a veces bastante duro, y vivir con un sentimiento de culpabilidad pues permanentemente es sentir que no eres una buena persona o que tienes un poco temor o terror de ti mismo porque piensas que puedes volver a hacerlo. Para tranquilidad de los toquianos digo que generalmente uno puede tener temor a hacer las cosas, pero nunca llega a repetir actos que ya secuenció, que vivió en la infancia. Es decir, se tiene más miedo al deseo
que al hecho en sí de poder repetirlo, aunque la persona diga que tiene miedo de poder hacerlo. Realmente no es eso, ¿eh? Puedo decir que el miedo no es hacerlo, sino el miedo es a sentirlo y a seguir deseándolo. Por lo tanto, el TOC de la culpa, digamos que la culpa es porque sigue teniendo miedo ¿a qué? A sus propios deseos prohibidos. Muchas gracias.